Diversas organizaciones sociales, academia, organizaciones de derechos humanos y la Iglesia Católica se han pronunciado de manera sistemática para que la Asamblea Legislativa de El Salvador apruebe una ley general de aguas cuyo contenido esté en coherencia con lo que plantea el Papa en su encíclica Laudato Si, y con el mandato de las Naciones Unidas de establecer el agua como un derecho humano fundamental para la vida. A lo largo de 12 años de incansable lucha y llamados, han pasado 4 periodos legislativos sin que se logre la aprobación de la Ley General de Aguas. En los últimos 2 periodos legislativos, que van desde el 2012 al 2018, se han experimentado avances importantes. La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa logró acuerdos en 92 artículos de la Ley General de Aguas y se ha mantenido un debate permanente en torno a la naturaleza de la institucionalidad autónoma, integración, responsabilidades, alcances, etc. En este marco, el colectivo Cuidemos la Casa de Todos apoya de manera absoluta la posición de la Iglesia al proponer que la institucionalidad autónoma del agua debe estar integrada en su mayoría por entes del Estado y no por privados. Pese a estos avances, a pocos avances, la historia se puede repetir. La presente legislatura 2015-2018 está a menos de 2 semanas de pasar a la historia como un periodo legislativo capaz de darle al país una ley general de aguas. La realidad se impone. Según el Ministerio de Medio Ambiente, de los 590 ríos que tiene El Salvador, el 95% están contaminados. Somos el segundo país más deforestado del continente americano. Según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, el Tribunal Latinoamericano del Agua y la Asociación Mundial del Agua advierten que del área centroamericana nuestro país es el que tiene la menor cantidad de agua disponible por persona y presenta una tendencia al estrés hídrico, es decir, llegar al punto de no tener agua suficiente para el consumo de todos sus habitantes. Como colectivo, demandamos a la Asamblea Legislativa, dígase también Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, considerando que el actual periodo culmina el 30 de abril del 2018, el colectivo socioambiental Cuidemos la Casa de Todos demandamos, primero, a los 84 diputados de la Asamblea Legislativa que en el marco del actual periodo legislativo que está por finalizar, se apruebe la Ley General de Aguas con una institucionalidad integrada por entes estatales y no privados. B, que legisle teniendo en cuenta que el agua es un bien común y un derecho fundamental que es condición para el cumplimiento de otros derechos, por lo que es urgente que aprueben una institucionalidad rectora del agua de carácter estatal que permita la gestión integrada del recurso con enfoque de cuenca, que es necesario que en la composición de la Junta Directiva de esa autónoma se garantice una gestión con enfoque de derecho, sobre toda una gestión con visión de mercado. A la población hacemos un llamado al pueblo salvadoreño para que se mantenga siempre exigiendo la realización de un derecho tan fundamental como el derecho humano al agua. Muchas gracias.
queda abierta para preguntas. El señor arzobispo, como vimos, nos acompaña en esta oportunidad y pues responderá las preguntas si se pueden dirigir a alguien, ¿verdad? Nosotros estamos en representación de un colectivo que venimos trabajando en esto desde hace mucho tiempo, y cuando hacemos referencia a 12 años, ¿verdad?, es porque 22 de marzo del 2006, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, hoy cardenal, acompañó a un conjunto de instituciones donde también estaba Cáritas a presentar el primer anteproyecto. Por eso hacemos toda esta referencia. Muchas gracias. La pregunta es, ¿por qué estarían ustedes insistiendo en que sea esta legislatura? ¿Ven acaso que, según la correlación parlamentaria que pueda haber en la siguiente, no hay posibilidad de que se apruebe la ley de agua? ¿O cuál es el análisis que hacen ustedes al respecto? Sí, muchas gracias por la pregunta. Nosotros hemos venido insistiendo, como bien ha dicho el licenciado Baños, ya por 12 años, pero con esta legislatura hemos avanzado muchísimo más, ¿no? Porque la aprobación casi de todos los artículos de la ley, 92 artículos de la Ley General de Agua fueron aprobados por consenso. Y lo que queda es aprobar el ente rector. Y bueno, se ha discutido bastante. Yo quiero aprovechar, y creo que es el sentir de mis hermanos, todos los aquí presentes que representan al colectivo socioambiental, Cuidemos la Casa de Todos en pleno, agradecer el esfuerzo que dentro de la Asamblea Legislativa se ha hecho. Y dicho sea de paso también, agradecer a toda la Asamblea Legislativa la aprobación de la ley que protege a nuestro país de la invasión, diríamos, extranjera, de explotación minera, causando tanto daño. Entonces, teniendo tantos méritos esta asamblea, creemos que es conveniente que concluya con broche de oro su gestión y que apruebe esta ley, que el pueblo se lo va a agradecer y la historia. Por eso es que venimos en los últimos días, que no es nuevo, lo hemos hecho a lo largo de todos estos años y más intensamente en este año en el que estamos. El 22 de marzo, por ejemplo, hacíamos una conferencia, si ustedes se recuerdan, con la UCA, con la Procuraduría de Derechos Humanos y la Iglesia, para pedir lo mismo. Entonces, de eso es que se trata. Ahora, en cuanto a la próxima asamblea, si no se llegara a ratificar esta ley, pues nosotros creemos que lo harán ellos. Lo harán ellos porque son servidores del pueblo y el pueblo no puede vivir sin una justa administración de este líquido que es vital. Entonces, pero ahora estamos todavía en la legislatura presente, aunque sea su final. Por eso le estamos pidiendo a ellos que hagan un esfuerzo y que la aprueben ellos y concluyan así, ya dije, con broche de oro, su gestión. Eso sería ideal. Y estamos hablando no tampoco por intereses nuestros, sino por el interés de toda la población. No sé si mis hermanos van a decir algo. Sí, como dice Monseñor, el colectivo apreciaríamos mucho, ¿verdad?, que los legisladores en estas últimas sesiones que van a tener hagan lo que tienen que hacer. Yo creo que ellos saben que el agua es un problema en el país, estamos con ríos contaminados, tenemos agua, no tenemos suficientes recursos hídricos, hay zonas donde no hay agua, la gente carece y sufre por la falta de agua. Y creemos que es un deber y una obligación de los legisladores, los padres de la patria, como se les dicen,
que fueran más responsables y que hagan esa aprobación de esta Ley General de Agua, que es muy importante para todos y para todas. Hay muchas demandas ciudadanas que exigen el abastecimiento del agua, colonias que pasan una semana con un día o 2 días. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento para ver qué es la situación que tiene ANDA y cómo se le puede ayudar a mejorar la distribución del agua? Vean, en la ley, el proyecto de ley que presentamos juntamente con la UCA hace más o menos un año, se regula eso. Precisamente ese es el objetivo del ente rector. Y bueno, y no quisiéramos insistir tanto en los desaciertos, pero que abundan, abundan, y no lo decimos nosotros, sino que es el clamor del pueblo, no de ahora, de siempre, una mala distribución. ¿Por qué? Porque hay una autónoma que toma las decisiones con absoluta libertad. Eso es lo que ha sucedido. Y bueno, eso no es justo, no puede ser. Entonces, la ley que ya dije presentamos en la Asamblea, y hay otros proyectos de ley también. Nosotros defendemos el nuestro. Cuando digo nosotros me refiero a la Iglesia, a la UCA y a la Procuraduría de Derechos Humanos, porque lo presentamos, pero coincide grandemente con los demás proyectos que estas entidades sociales han presentado. Y tiene el apoyo de muchos de estos movimientos ambientalistas. Entonces, regulamos todo eso, y también el trato de las cuencas y la purificación del agua, todo eso que es muy importante, porque como bien se ha dicho aquí, la contaminación del agua, que el 95% de nuestra agua esté contaminada, es sumamente preocupante. Y bueno, ¿qué ha hecho ANDA? No hoy, sino que a lo largo de todos los años de su existencia. Pues yo no tengo información y no voy a hacer un juicio sobre ese aspecto, pero me parece que no ha hecho mucho. Otros conocerán más. Entonces, es urgente. ¿Cuánta contaminación? ¿Y cuántas personas están tomando agua contaminada en este mismo momento? El Papa, participando en un seminario sobre el agua, el Papa Francisco, decía, tomando el dato de la ONU, que cada día 1,000 personas mueren a causa de enfermedades relacionadas con la impureza del agua, la contaminación del agua en el mundo. 1,000 personas diariamente mueren. Imaginémonos ver esas 1,000 personas cada día pasar. Sería una procesión que va pasando por nuestra casa. 1,000 personas mueren. ¿De qué países está hablando el Papa? No los menciona. Él es el sumo pontífice, el pastor del mundo, habla por todo el mundo, no lo menciona. Sí, pero aquí se nos acaba de informar que nosotros somos el país con mayor problema a nivel centroamericano y latinoamericano y continental americano. Entonces, de contaminación. Y eso es así. No es necesario tantos estudios para comprobarlo. Basta que usted salga a la ciudad y vea a los niños enfermos por el agua que están tomando. Míreles el estómago. No es que yo esté haciendo como dijéramos, un calificativo peyorativo de nuestro. Al contrario, son niños que nos merecen todo el respeto, todo el cariño, todo el afecto que los mayores tenemos que brindarles. Eso no sucede en otros países. Al niño se le protege. ¿Cómo ahora los nuestros crecen tomando agua sucia? No es posible. Es necesario que haya una ley que les proteja. Es necesario que el Estado se interese por este problema que es tan importante, es vital. Por eso nosotros no terminamos con esta ley, ¿sabe? Después vamos a pedir que se modifique la Constitución para que en el artículo 2 de la Constitución, el 1 y el 2 son los que defienden los derechos
de la persona, los derechos más importantes de la persona. Y se les olvidó poner el derecho del agua. Qué lástima. El legislador lo omitió. Entonces son las grandes lagunas que tienen nuestra legislación en la Carta Magna. Entonces, eso tiene que hacerse. Y bueno, ese es el punto. Ese es el punto en definitiva. Muchísimas gracias. Buenos días. Monseñor, el dato que usted acaba de dar sobre que lo que proporcionaba el Papa Francisco es un dato bien dramático, porque si hacemos sumas en el año, son casi el 500.000 de personas que mueren por impurezas del agua. Y ante esa situación, y máximo, usted menciona que acá, y si no me equivoco, que a nivel de continente somos el segundo país con mayor problema de impureza en el agua. Tengo una pregunta. Estamos en una coyuntura electoral a la presidencia. Sabemos de que en ese periodo todos los candidatos a la presidencia ofrecen lo que quieren con tal de ganar votos. Nosotros como Iglesia Católica podríamos aprovechar esa coyuntura y buscar apoyo a estas leyes por parte de esos precandidatos para asegurarnos de que en la próxima legislatura puedan ser aprobadas estas leyes. Le agradezco que haga la corrección, que me dé la oportunidad de hacer la corrección. Ciertamente no somos el país número 1 en materia de contaminación ambiental y del agua, sino que somos el número 2. Tiene usted razón. El primero me parece que es Haití, pero enseguidita vamos nosotros peleando la medalla de oro. Y bueno, es muy triste, es muy triste. Ahora bien, vean, nosotros vamos a estar siempre en esta actitud. Es un deber de la Iglesia. Ya dijimos lo del Papa Francisco, que no solo en esa ocasión, en repetidas ocasiones, como en la Laudato Si, por ejemplo, pero en sus alocuciones ha defendido el derecho del agua y el derecho al medio ambiente, como decir, el deber de proteger el medio ambiente. Y nosotros vamos a hacerlo siempre. Ahora, que en una campaña electoral nosotros comprometamos a un candidato para luego quizá apoyarlo porque él ha dicho que sí, etcétera, etcétera, no es la forma de la Iglesia, no es la forma de la Iglesia. Si lo pueden hacer ustedes, los laicos que son miembros de la Iglesia, o si no lo son, es su propio derecho. Nosotros como sacerdotes, más bien no participamos directamente en una cuestión política partidista. Imagínese usted que un candidato dijera que sí, que se compromete a que se apruebe, y le hacemos la campaña. No va a suceder, pero suponiendo, le hacemos la campaña. La Iglesia no lo hace nunca. Y ya cuando ha ganado, se le olvida. Dice que ha tenido un problema de la memoria, que cualquier cosa, que eso nunca lo dijo, que nada pasó de eso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo quedamos? Bueno, es el pueblo el que debe comprometer a sus candidatos. Yo la otra vez decía, mire, ahora usted cuando lleguen a su población, hágale preguntas y grábele, fílmele. Pues todos tienen sus teléfonos, entonces, y el día de mañana, cuando venga el problema de la memoria, entonces, y dice, no me acuerdo para nada, yo nunca he ido, ni siquiera conozco ese municipio, y jamás yo he platicado ese tema. Entonces, la persona muy bien puede poner el video y mire, usted estuvo aquí en el parque de la ciudad y se le preguntó esto el día tal, porque hasta aparece ahí, miren, no tiene usted ni que fijarse, sino que se lo marca el mismo teléfono. El día tal, a la hora tal, usted dijo esto y esto y esto. ¿Qué pasa ahora? Entonces, eso me parece legítimo, pero que nosotros como iglesia no es nuestro estilo. Nosotros vamos a hablar a todos, y sea el candidato que sea, y vamos a pedir al que gane las elecciones que responda al interés del pueblo que le ha elegido. Eso es. Entonces, pero sí lo vamos a hacer. Ahora bien, ¿por qué estamos haciéndolo ahora? Porque son los últimos momentos de esta legislatura, insistimos, y ya que han sido
como dijéramos, diligentes en el tema, que concluyan. Eso es lo que les estamos diciendo, que concluyan. Yo, si quieren saber mi opinión, considero, no soy un adivino, pero considero que si esta legislatura no lo aprueba, lo aprobará la siguiente. Y si no lo aprueba la siguiente, sería muy penoso, lo aprobará la que viene. Pero no podemos vivir en un país donde no hay una regulación del agua. ¿Cómo puede ser? Mire usted los países de América Latina. 13 de ellos tienen leyes generales del agua que salvaguardan este derecho. Los países hermanos de América Latina, la UCA ha sacado un estudio comparativo sobre eso y le presenta las leyes, etcétera, etcétera. Y usted puede adquirirlo, está publicado el estudio. Eso es en América Latina, que me da mucha pena, pues, y no estoy de acuerdo con eso, pero todo el mundo nos hace el deje, que nosotros con nuestras leyes, que nosotros el tercer mundo, que nosotros los en vías de desarrollo y por ahí. Entonces, vaya usted a ver los países desarrollados, democráticos, por supuesto que la tienen. Entonces, ¿qué sentido tiene estar retrasando hasta que el pueblo se manifieste? El pueblo se va a manifestar, se está manifestando. Nosotros, de hecho, estamos ya colectando firmas y vea cuánto interés hay. La gente quiere estampar su firma. La otra vez yo iba a una tienda del Primark, entonces estacionándome, y pasó un amigo mío y me gritó, iba con su esposa y me dijo: ¿dónde puedo firmarme? ¿Dónde puedo firmar para lo del agua? Hombre, en su iglesia, le digo, en su iglesia. Bien, me dijo, salud. Y porque me interesa, así, porque me interesa. Entonces, eso tiene que hacerse. No se puede no regular el agua. No se puede no garantizar el tomar agua pura a las personas. Y el trabajo de purificación. Yo quería insistir en eso, de que el agua en todas partes se maneja de tal manera que se purifica, porque el agua no se aumenta, es la misma. Y no se contamina propiamente hablando, sino que las moléculas del agua permanecen siempre puras. Lo que pasa es que se juntan, por así decir, moléculas contaminadas. Y entonces decimos el agua está contaminada. Pero con un proceso de purificación, a veces muy sencillo, de decantación, decanto le llaman cuando pasa por arenas, etcétera, se purifica. Y ahora tenemos procesos mucho más científicos, ¿cómo decir?, adelantados con la tecnología que tenemos. En otros países, con menos agua, tienen más agua pura. Nosotros, con tanta agua que tenemos menos agua pura. El segundo país del continente. Entonces, ¿por qué no se hace? Porque se necesita una ley para que se cumpla. Entonces, que si ANDA lo ha hecho o no lo ha hecho, nosotros no estamos para enjuiciar las instituciones, pero ya suficiente crítica tienen en los mismos periódicos. Entonces, eso es así. Entonces, importa mucho que urge que el país tome la vía apropiada, porque de lo contrario va a sufrir la población tanta enfermedad, tantas muertes, y no va en vías del desarrollo tampoco. Eso es así, eso es así. Cuando el Papa habla de 1,000 personas que mueren diariamente, no lo dice él, sabe, como dato. Hace referencia a la ONU. Está comprobado. Él lo que hace es tomar el dato y hacer conciencia y decirle a las legislaciones del mundo que dicten leyes justas, que garanticen el derecho de las personas. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Totalmente solidarios al Papa, al unísono, levantando la voz para que la legislación de este país apruebe la ley. Yo diría, con todo respeto a los señores diputados, que esta es una deuda que la Asamblea tiene, no de hoy. Aquí nos dijo el licenciado que son 12 años de lucha. No deberían haber ni un año de lucha. Los mismos diputados deberían haber promovido desde el principio esto, desde antes de esto. Pero si se prolonga, pues se va a prolongar ese esfuerzo de la población. Pero
pero que se hará, porque aquí está en juego no solo la salud de las personas, sino la vida misma. Bueno, hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa. Sabemos que este día hay reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. El tema principal que tiene esta comisión es el tema de la ley. También hay una última plenaria, pero ya sabemos que cuando tiene sentido de urgencia las cosas, han hecho más de una reunión de comisiones y más de una plenaria. Así es que ese es el llamado. Están en su responsabilidad como padres y madres de la patria darnos esa ley que ya la necesita este país. La ley tiene que ser aprobada tal como se han discutido los artículos, porque ha habido un debate bastante serio, porque hay el temor de que si no se aprueba en esta presente legislatura, en la próxima, el panorama podría desviar incluso esas visiones con las que se aprobó la ley. Debe de aprobarse tal como están los artículos, tal como se ha discutido hasta el momento. Recordemos que hay un primer anteproyecto presentado el 2006, luego hay otro anteproyecto basado en el primero que fue presentado por el Foro del Agua en el 2009. Ambos anteproyectos luego sirvieron de base para el que presentó el Ejecutivo en el 2012. Ese del que presentó el Ejecutivo es el que se ha tomado como base, por lo que se ha llegado a 92 artículos. En el medio hubo otro anteproyecto que significó la distorsión del proceso como se llevaba. Entonces, nuestra posición es que si ya hay 92 artículos consensados, y ya hay consenso sobre la institucionalidad, eso es lo que tiene que aprobar la Asamblea Legislativa. Los demás artículos, porque es una ley bastante amplia, son, diríamos, como el sustento, pero la institucionalidad y esos artículos 92 ya consensados y aprobados dentro de la legislatura anterior y que esta legislatura los ha debido tomar, es el avance que tiene. O sea, no se está partiendo de cero, ni es un madrugón, ¿verdad? Como normalmente, sino una discusión un proceso de formación de ley que lleva 12 años, ¿verdad? Y entonces, por lo cual es una cuestión de voluntad política y de ser responsables al punto en el que hemos llegado con la necesidad de tener la ley. Una pregunta, ambientalmente hablando, nuestro país se puede dar el lujo de seguir esperando año tras año, legislatura tras legislatura, para que sea aprobada esta Ley General de Agua. Decimos, acaban de plantearnos la gravedad ambiental que tiene nuestro país y, sin embargo, los diputados van postergando esta aprobación de esta ley. ¿Puede darse el lujo este país, la población salvadoreña, de seguir postergando una aprobación de este tipo, de la ley? Bueno, en primer lugar, creo yo que sí es necesario hacer un análisis muy exhaustivo de la situación ambiental en nuestro país y particularmente sobre la situación de las aguas, que efectivamente todos los estudios apuntan a que hay un grave deterioro de las mismas. Por otro lado, en el análisis hay que incorporar de que lo que hay es una gestión económica que no considera los temas ambientales. Y eso hace suponer entonces que el proceso de degradación ambiental en el país
cada día va a aumentar, cada día va a incrementar, y por consiguiente la perspectiva histórica del país se reduce sustancialmente precisamente a partir de esa degradación. Nosotros hemos hecho planteamientos sobre lo que significaría el país, por ejemplo, sin el río Lempa, el cual cada día se deteriora y cada día genera grandes impactos en la vida social y ambiental del país. Entonces, en ese marco, yo creo de que lo que se ha planteado, por ejemplo, sobre la prohibición de la minería metálica, la necesidad urgente de aprobar la Ley General de Agua, desde luego que amerita un esfuerzo especial por parte de los actuales diputados, y esa sería una respuesta importante, muy significativa para ir al encuentro de ese deterioro ambiental, pero desde luego que no es suficiente. Entonces, en ese sentido, vale la pena entonces decir de que conviene que también se visualice una gestión ambiental distinta pues, en el país. Y eso supone, ya lo dije, incorporar una perspectiva ambiental en la gestión política, en la gestión económica, en la gestión social, en donde desde luego encontramos bienes que son sumamente sensibles. El agua es uno de ellos. Entonces, en ese sentido, yo sí creo de que, y coincido en la idea de que nuestro país no puede seguir gestionándose sin incorporar esa perspectiva ambiental, y aunque esa es una responsabilidad de todos y todas, pero desde luego hay una institucionalidad del Estado, hay una asamblea legislativa que debería de convocarse para apuntalar, digamos, un proceso que vaya orientado a un proceso de legislación que aborde de manera muy exhaustiva la situación ambiental en el país. Entonces, en ese sentido, por supuesto que nosotros como colectivo estaríamos en la idea de tener en cuenta en la cotidianidad de nuestro trabajo este proceso de degradación ambiental que sufre nuestro país. Quiero agregar un poco algo. Miren, mi nombre es Alberto Velázquez, yo soy mexicano. Mexicano, viene por invitación de la iglesia. Monseñor, estoy trabajando directamente con Monseñor Elías Samuel Bolaños Avelar en La Paz. Mi trabajo lo he concentrado en la zona rural, no en San Salvador. Trabajo en Usulután, trabajo en San Vicente, estamos trabajando en La Paz y empezamos en Ciudad Arce, gracias a Dios. La urgencia, como decía Ilse, yo creo que este país, y como decía Monseñor Alas, desde hace mucho tiempo, no hace 12 años, debería de haber empezado a ver el medio ambiente y el tema del agua como algo vital e importante. Yo llegué acá en el 2008 y tomé el micrófono por esto, quiero darles un testimonio directo mío. Yo vine de Estados Unidos en el 2008, me radico en La Paz y hace 3 años tuve un problema gástrico muy fuerte. Voy a un gastroenterólogo, el gastroenterólogo me dice, ¿sabe qué? Me hacen una endoscopía y descubren el Helicobacter pylori. Eso se los digo a ustedes como prensa. Yo creo que la urgencia es ya. No podemos esperar más y el país tampoco puede esperar mucho más a que haya una ley que controle y regule el agua y venga con todos los beneficios que esto implicaría. El gastroenterólogo que me atendió aquí en la unidad de gastroenterología que hay aquí en San Salvador, porque allá en La Paz los médicos no encontraban mi problema, no sabían cuál era mi problema. Yo empecé a adelgazar y no sabía ni por qué. El gastroenterólogo dice, mire Alberto, ese es un problema que en el país tenemos. Más del 60% de los salvadoreños tienen esta bacteria y ni siquiera se hacen un análisis para detectarlo. Vean ustedes la urgencia de una ley. O sea, yo creo que aquí no es tiempo de esperar. Y la iglesia, como siempre, yo soy católico muy comprometido y creemos que es obligación de los políticos, como ha sido la de la iglesia, hacer la conciencia moral de los políticos para que hagan lo correcto, que esto no puede esperar.
tenemos que trabajar duro, tenemos que exigirle a las autoridades que hagan lo correcto, porque para eso los hemos elegido, para que sean responsables del país. Y como decía Monseñor Alas, el capítulo 1, el artículo 1 y 2 no están siendo cumplidos. Ustedes lo saben, todo salvadoreño y salvadoreña tiene derecho a todo, a un desarrollo integral, y eso no está pasando. Yo creo que aquí es obligación de ellos, y nosotros como colectivo nos hemos enfocado también en que esta ley se apruebe, y ojalá los legisladores lo hagan antes de salir de esta legislatura. Muchas gracias. Finalmente, una última pregunta quiero hacer yo. ¿Cuál sería el llamado a la iglesia, a los miembros de la iglesia, pero también a la población en general, para que de alguna manera logremos que esta ley se apruebe a la mayor brevedad posible? Bueno, el llamado es a los señores diputados y a las señoras diputadas, con todo respeto, porque estamos ya en los últimos días de su gestión. Más bien nosotros queremos ser la voz del pueblo, la voz de las personas de este país, que somos portavoces de su necesidad. Yo ya hablaba de los niños que todos hemos visto, basta salir, a veces ni salir de la ciudad, en la periferia, y lo digo con dolor en el corazón y con pena nuestra, porque deberían ser niños que estén bien, y sin embargo están desnutridos y con un estómago grande y a todas luces enfermos por la contaminación del agua y de la comida. Entonces, ahora estamos haciendo el llamado a los señores diputados, que quede bien claro que son ellos los que tienen la palabra. Y no es porque este momento sea especial, no, es porque están en la oportunidad de concluir su gestión con este paso tan importante para la nación. Que no desaprovechen esta oportunidad, que el pueblo se los pide. Ahora bien, entiendo su pregunta, ¿qué podemos decir a la población? Bueno, a la población ya le hemos dicho y le vamos a seguir diciendo que se manifieste, que exija sus derechos, y ya lo está haciendo. Nuestras personas han crecido mucho políticamente, en el mejor sentido de la palabra. Son conscientes de sus derechos. Por eso, cuando me preguntan que si acaso viene un presidente, que si acaso viene una asamblea, va a hacer lo que quiera. No, porque no puede hacerlo si somos un país democrático. Ahora, si caemos en una dictadura, esa es otra cosa, y pare de contar. Si aquí ya no va a haber respeto al derecho, ya no va a haber democracia, ya no va a haber nada que importe. Pero si somos un país democrático, eso significa la palabra misma del griego. El poder está en el pueblo y el soberano es el pueblo. Y sus funcionarios sirven al pueblo. ¿Cómo le van a quitar una ley que protege al pueblo al impedir que venga la invasión extranjera a explotar las minas y llevarse el dinero de la forma más injusta, envenenando el agua y el ambiente de la sociedad? Sería más que traición al pueblo, vender de esa manera el país a una transnacional. Entonces, nosotros no tenemos temor, porque, repito, eso debe estar garantizado si somos un país democrático. Y yo a todos los políticos, con todo respeto, les escucho cuando están en su campaña hablar de democracia, hablar de servicio al pueblo, hablar de sensibilidad por las necesidades del pueblo. Entonces, estamos bien. Y lo que pasa es que esto es urgente. Esta aprobación de la ley no debe hacerse mañana, sino ayer. Como bien dijo el licenciado, hace años. Por eso es que el pueblo se está levantando hace 12 años, porque no se ha hecho. Hay una tardanza. Y claro que estamos amenazados. Es una amenaza. El agua, óigame, quite usted el agua a una persona y se muere. No faltaba más. De eso no podemos jugar con eso. Yo diría, para poner un ejemplo sencillo y muy conocido, que El Salvador está como Demócles, con la espada
pendiente de un hilo. Si ese hilo se rompe, óigame, vamos a tener consecuencias muy nefastas. Es necesario una ley que ya dé los parámetros para asegurar que esa espada no caiga sobre la cabeza de Damocles. Ese es el asunto. Y así estamos. Y los señores diputados lo saben. Y han luchado por la aprobación de esta ley. Eso lo hemos visto. Lo que pasa es que hay tantas cosas, ¿verdad? Hay tantas discusiones. Pues ahora queremos decirle que menos discusión y más aprobación para que salga a tiempo. Muchas gracias. Bueno, vamos a finalizar la conferencia de prensa de esta mañana agradeciendo la participación a la convocatoria, a la prensa y por supuesto agradeciendo a Monseñor Alas por acompañar esta mañana al colectivo socioambiental Cuidemos la Casa de Todos y Todas. Y si hay algunas inquietudes que hayan quedado en la prensa, con gusto los integrantes del colectivo socioambiental Cuidemos la Casa de Todos pueden hacerlo. Muchas gracias.